Muy bien, mientras van ingresando, que todos están ahí con video y en silencio, vamos comentando cómo es la actividad del día de mañana, porque hoy tenemos ponencia, entonces, mientras van entrando todos para no perder el tiempo. Mañana tenemos las famosas casas de software. Es la actividad de las casas de software. Mañana todos deben de tener, como lo tiene el grupo verde, ellos son de Hewlett Packard. Entonces mañana cada grupo debe tener en la parte de atrás el nombre de la empresa que va a trabajar. Entonces, si es Microsoft, si es Apple. ¿Entendido? Ustedes tienen que prepararse bien para la empresa que van a hacer, porque la actividad es, por ejemplo, yo digo, por decir algo, ¿cuál es? No es que cada grupo va a hacer una presentación de su empresa, o sea, tienen que organizar la presentación para el momento en que yo mande la pregunta, ustedes activan esa diapositiva de la pregunta que yo les voy a hacer. Por ejemplo, o sea, por colocar un ejemplo, yo les digo, ¿cuál es el producto que más dinero le ha dado a cada una de las empresas? Entonces empieza Duane y dice, para la empresa Hewlett Packard, el producto que más ha vendido fue una calculadora 2020 que la sacaron en agosto del 2017 con tantas ganancias. Y sigue el otro. Para Microsoft fue Windows Talent, o sea, así es que va a ser la actividad. Todos vamos a aprender de todas las empresas. Entonces, yo pregunto, ¿quién es el creador de las empresas? Entonces empieza. Y entonces de pronto dice Diego, de Hewlett Packard, que es la que está ahí a la mano. Entonces me dice el señor Hewlett y el señor Packard, de tal manera, De ese estilo va a ser la actividad de mañana. Ustedes han tenido todo este tiempo para recopilar toda la información sobre las empresas. Entonces mañana es el gran día de las casas de software. Esa nota va para el primer corte con todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque el primer corte van a ser todas las notas que hemos sacado en clases, todos los puntos, más la actividad de mañana. El grupo que no le vaya bien es el grupo que va a presentar parcial. El segundo parcial son las ponencias de cada grupo. ¿Sí? De esas ponencias, los ganadores automáticamente tampoco van a presentar tercer parcial. Y el tercer parcial van a ser todos los talleres de Word, Excel y PowerPoint, más los que ganaron solamente presentan los talleres y ya, que será de una vez aquí en el video que va a quedar. Va a ser el primero, el segundo y el tercer grupo. De ahí para allá, entonces, dependiendo cómo esté todo, aunque a mí me dijeron que en este grupo ninguno tenía que presentar parcial porque todos van a hacer las mejores ponencias. Entonces, simplemente tendrán que presentar los talleres. ¿Entendido? Entonces, la presentación de mañana es muy importante para cada grupo porque va a ser nota para primer corte. ¿Les queda claro? Muevan la cabeza, me dicen si les quedó claro. Es una pregunta. Dígame. Bueno, tenía entendido que mañana íbamos a hablar de todas las casas como tal, pero ya habíamos asignado a cada grupo una como tal. Sí, señor. Me extraña que el grupo amarillo tú estés perdido, si esas cajas se dieron desde el primer día. No, pues teníamos por ejemplo, tenía entendido que nosotros teníamos la ponencia de videojuegos. No. Esa es, a ver, quita el sonido porque si no, tu ponencia es una cosa, el taller de casas de software es otra. O sea, Ya vale, sí, Samsung. Ya la vi, qué pena. ¿Sí entendiste? Se nota que no la han preparado. Sí, señora. Ojo porque ya es para mañana. Profe, una inquietud con relación a lo de las casas de software. ¿Vamos a tener algún tiempo específico cada color o...? No, lo que yo te digo es que yo les mando preguntas a todos los grupos. Okay. Y todos los, por ejemplo, vuelvo y te repito, yo pregunto cuál es el producto que más plata le ha dado a cada empresa y cada uno me va a responder. Yo mando diferentes preguntas, entonces por eso toca investigar todo lo referente a la empresa y tener listo todo ahí para cuando yo pregunte. No va a ser como que cada grupo presenta su casa, sino que cada grupo va a presentar la sugerencia que yo haga y cada grupo, el que mejor defienda su casa,
pues será el grupo que más nota va a sacar. ¿Entendemos? Bien, Sí. profesora, no hay que hacer ninguna especie de exposición, presentación, solamente estar pendientes a la instrucción que usted nos dé. Lo que pasa es que, por ejemplo, en otros grupos han hecho que montan como diferentes temas en varias diapositivas. Con eso, cuando yo digo, por ejemplo, vuelvo con el mismo ejemplo. ¿Cuál es el producto que más han vendido cada una de las empresas? Entonces, pum, abren esa diapositiva donde dice, el mejor producto que ha hecho Hewlett Packard es esta. Y pum, muestran esa diapositiva. Y ya. ¿Entiendes? Como que organizan todo lo que le recopilaron a la empresa, cosa que cuando yo pregunte, lo tengan ya listo y no tengan que andar buscándolo. ¿Sí? Por lo general, historia, productos, cómo está posicionada, cómo llegó a Colombia, en qué año llegó a Colombia, en el mundo, dónde quedan las empresas, las empresas principales, qué productos maneja, cuál es la escala de productos. Son así, tenemos es que conocer cuál es su visión a futuro, qué productos están por lanzar. Todo lo referente a la empresa, que de todas se encuentra y de todas se ha manejado. ¿Entendimos? Sí, sí, señora. Sí, señor. Exactamente. Entonces, con eso mañana nos llegan así como, no, preparamos la presentación y ya. No, mañana es, digamos que más, pongámosle, por ponerle un tema a la clase, sería debate de casas de software. Debate de casas de software. ¿Entendido? Entonces uno lo que hace es que, como líder, organizamos información. Entonces decimos, por ejemplo, si pregunta sobre historia, entonces, usted va a manejar la parte de cómo se creó, usted va a manejar la parte de producto, usted va a manejar, y como que cada uno organiza, y cuando ya yo lance la pregunta, pues el integrante del grupo que le tocó esa pregunta entra y responde. Para no tener que todos y que quién va a hablar de esto, sino que de toda la información que le encuentren a cada empresa la organizan. Organizan eso por grupos. ¿Les queda claro? Listo, profe. Sí, sí, señora. Muy bien, exactamente. Entonces, vamos a arrancar el día de hoy. ¿Dónde anda Marisol? Otra vez se me perdió. Ya la vi. Es que como hoy está oscura, romántica, ¿sí la ven? Hola, profe, es que estoy sin luz. pero ya, espérame. A ver, el de... ¿Qué se me hizo? ¿Se me volvió a ir? No, profe, aquí estoy, es que... El día de hoy tú tienes que hacerle caso a lo que te diga el grupo morado porque ellos son los que mandan en la clase. ¿Entendido? Si ellos te dicen, por ejemplo... Sí, señora. Si ellos te dicen, por ejemplo, vamos a colocarle 5 puntos al grupo amarillo, pues tú se lo pones. O sea, ellos están bajo mi... Listo, profe. Ellos están bajo mi... O sea, yo soy la directora de la clase, pero hoy ellos son los que mandan. Si ellos quieren colocarles al final, la verdad, a mí el grupo, gracias por el apoyo, todos participaron. Quiero que todo el mundo saque hoy 5 en las... O sea, el grupo es el que manda. Ok, profe. ¿Entendido? Entonces, por si después te dicen, pero yo, ¿por qué saqué mal punto ahí? No, eso no fue con la profesora, eso fue el día de la ponencia tal, que ustedes no participaron, ustedes no hicieron ta. ¿Entendido? Listo, profe. Profe, si quiero pedir un favor, si en algún momento los datos, como no tengo luz, no tengo internet, entonces estoy con los datos y con la carga que tenga el computador. Si en algún momento hay que... Como que ya llegó ese momento. Como que este es el momento, sí. Sí, como que este es el momento preciso. Un momento ha llegado. Si en algún momento llega a quedar, entonces ella me dirá quién ¿Listo, la va a arrancamos, profe? reemplazar. Falta una persona. ¿Quién la va a reemplazar? Y ya empezamos. ¿De nosotros? No, los puntos y eso por si Marisol vuelve a quedarse así como se quedó ahorita, porque está únicamente con los datos. Ok. Pero... Profe, como en el grupo los vamos a manejar, yo les voy a escribir para que Muy bien. Listo, Carlos Reinel. La cojinería, les cambié
Carlos René, lo felicito porque le cambió cojinería y le cambió todo, pero quita el sonido. Noches. ¿Mm? Ok. Muy bien, vamos a arrancar. Entonces, quiero que todo el mundo abra micrófonos. Y le vamos a botar toda la energía del mundo al grupo morado, deseándoles que les vaya bien, porque es el primer grupo y porque todos vamos a pasar por eso. ¿Entendido? Entonces le vamos a dar un aplauso que se escuche por todo Zoom, por todo Zoom. A ver, un aplauso para el grupo morado. Listo, cerramos micrófonos. Cerramos micrófonos. Ustedes tienen presente la visita de las directivas. Si llega a presentarse en esta clase, automáticamente están pendientes el que vea que ya entraron. En ese momento, si ellos entran, automáticamente todos salimos de la exposición, dejan de compartir pantalla y todo el mundo entra a video para escuchar lo que les van a decir. ¿Entendido? Profe, buenas noches, disculpe la llegada. Buenas noches. Viridiana. ¿Cómo? Viridiana, profe. Sí, señora, por favor, tapa tu micrófono. Entonces, únicamente entramos todos a video y todos si entran las directivas y están pendientes todas para cuando las escuchen y el grupo que esté expositor deja de compartir pantalla para escucharlos a todos, ¿entendido? Listo, profe, perfecto. Entonces ya estamos en tus manos, Jess. Listo. Bueno, primero que todo, pues queremos pedirles el favor de que todos silenciemos los micrófonos a fin de que nos podamos escuchar muy bien. Compañeros, buenas noches. Profesora, buenas noches. A nosotros nos corresponde la ponencia sobre la inteligencia artificial. Como objetivos tenemos, uno, que aprendamos qué es la inteligencia artificial y algunos conceptos adicionales que más adelante en el temario les contaré. Dos, que nos divirtamos. Hemos planeado unas actividades para que todos nos divirtamos. Al final haremos un taller que será por medio de un juego de ruleta. Son 2 ruletas. En una ruleta está el nombre de cada uno de los grupos y en la otra está los números del 1 al 11. Entonces se gira la primera ruleta, ella selecciona un grupo, luego se gira la segunda ruleta, ella selecciona un integrante del grupo y esta persona será la encargada de responder la pregunta del taller que le toque y así representar y darle nota a su equipo. Para el taller, los 2 grupos que contesten mejor o más preguntas obtendrán 5 puntos, los 2 siguientes obtendrán 4 puntos y los 2 últimos obtendrán 3 puntos. Los temas que vamos a tratar son, iniciaremos con el concepto de inteligencia artificial, luego seguiremos con la breve historia y los padres de la inteligencia artificial, continuaremos con los avances más importantes de la inteligencia artificial, luego seguiremos con las principales áreas de aplicación e investigación de la inteligencia artificial, y por último, y cómo nos compete la inteligencia artificial aplicada al campo del derecho. Luego haremos una evaluación, luego del taller haremos una evaluación. Le recomendamos a los líderes de cada uno de los grupos, el día de ayer les enviamos un video tutorial para que descargaran una aplicación. La evaluación se va a aplicar por medio de esta aplicación y solo la van a aplicar los líderes de cada grupo. Es decir, que el puntaje se le asignará por medio de los líderes de cada grupo. En este hay un podio. El grupo que quede primeras en el podio tendrá 5 puntos. El grupo que quede segundas en el podio, o sea, que obtenga plata, tendrá 3 puntos. Y el grupo que quede terceras en el podio tendrá 1 punto. Los demás grupos no obtendrán puntos. Es decir, que tenemos 2 oportunidades para obtener puntos, bien sea en el taller o bien sea en la evaluación. Muchachos, las preguntas las dejamos todas para el final. Si tienen dudas, a medida que vayamos haciendo la exposición, vayan anotando. Van a salir preguntas de todo lo que hablemos durante la exposición, entonces vayan tomando apuntes, vayan hablando por WhatsApp entre sus grupos, de tal suerte que si le toca a alguien, no lo vayamos a coger perdido. Una vez en el taller hagamos las 2 ruletas y llamemos a la persona, si en la cuenta de 5 no contesta, omitimos esa persona y ese grupo tendrá 0. Y pasamos a la siguiente, volvemos otra vez a hacer sorteo para pasar a la siguiente persona.
Vamos a hacer el calentamiento que nos pide la profe como pausa activa a diario. Para esto los dejo con Zulay Nieto. Entonces, Zulay, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a empezar primero con el movimiento de hombros hacia arriba y hacia abajo. Despacio para que no se vayan a lesionar. Es decir, no lo vayan a hacer como está haciendo Jason. Ahora vamos a dejar los hombros quietos y vamos a mover nuestro cuello hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, tratando de que se tensione al máximo el cuello que están estirando. Ahora hacia el otro lado. Luego vamos a mantener la cabeza enfrente y vamos a girar hacia los lados, también procurando que se estiren los ligamentos lo máximo. Solamente es el movimiento de cuello, no vayan a mover la cabeza. Ahora vamos a hacer movimiento hacia arriba y hacia abajo, lo que más puedan inclinar la cabeza. Ahora, por favor, todos pongámonos de pie. Y vamos a utilizar nuestro brazo para ir hacia el lado contrario y estirar también todo el tronco. Mantenemos 5 segundos y cambiamos de posición hacia el otro lado. Ahora nos vamos a sentar y vamos a levantar nuestro pie derecho, lo que más puedan estirarlo, estirando también la punta de los pies. Ahora lo vamos a hacer con el pie izquierdo. Estiren el pie lo que más puedan. Y por último, ahí sentados, toquen la punta de sus pies con los dedos de sus manos. Bien, ya eso es todo. Los dejo con mis compañeros. Jason. Pues esperamos que disfruten mucho nuestra ponencia. Realmente nos esforzamos por hacer un tema ameno, un tema que quede en la cabeza de todos nosotros. Y pues nada, arrancamos. Muchas gracias. Profe, una salvedad que debo hacerte. Nuestra compañera Claudia y nuestra compañera Dana están transmitiendo la ponencia desde el hospital porque la señora Claudia está hospitalizada. Ok. ¿Cuál es el sonidito que está retornando ahí? Es el bip de la máquina del hospital. Ah, ya. Bueno, buenas noches, profesora y compañeros. Como dijo mi líder de grupo, el tema a tratar es la inteligencia artificial y cómo esta fue y es aplicada en diferentes contextos, qué pena. Vale resaltar que el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos es el campo científico de la informática, que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. Básicamente, la inteligencia artificial es aquella que trata de explicar el funcionamiento mental basándose en el desarrollo de algoritmos para controlar diferentes aspectos. La inteligencia artificial combina varios campos, como la robótica, los sistemas expertos y otros, los cuales tienen un mismo objetivo, que es tratar de crear máquinas que puedan pensar por sí solas. Las primeras manifestaciones de la inteligencia artificial se dieron en forma mecánica, con engranajes, ruedas dentadas, palancas y demás. En el siglo XX, el gran invento fue el dispositivo del transistor, hecho con materiales semiconductores para crear lo que hoy en día conocemos como sistemas digitales. La idea de construir una máquina que pueda pensar es que realice cosas que nosotros realizamos y hacemos, pero para que las computadoras se ganen el nombre de inteligentes, primero tienen que ser capaces de mantener, por ejemplo, una conversación con un ser humano, ya que las computadoras únicamente pueden hacer lo que se les indique, pero ellos nunca van a estar conscientes de lo que hacen. Mira.
Una de sus características es que incluyen varios campos de desarrollo como la robótica, el reconocimiento y aprendizaje de palabras de máquinas o los variados sistemas computacionales, expertos que son los encargados de reproducir el comportamiento humano en una sección del conocimiento. Estas tareas, como por ejemplo en áreas peligrosas que son seres humanos, mejoran el desarrollo personal inexperto y el control de calidad en el área comercial. Una de sus características es que incluye varios campos de desarrollo como la robótica, la comprensión y traducción de lenguajes, el reconocimiento y aprendizaje de palabras mecánicas o los variados sistemas computacionales expertos, que son los encargados de reproducir comportamientos humanos en una sección del conocimiento. Las redes neuronales están inspiradas en la biología, son programas de la inteligencia artificial capaces de simular algunas de las funciones de aprendizaje del ser humano. ¿Esto qué significa? Que están formadas por elementos que se comportan de manera análoga a las neuronas y están organizadas de una forma similar a la de un cerebro. Una red neuronal tiene la experiencia analizada automática y sistemáticamente los datos para determinar reglas de comportamiento. Con base de ellas puede realizar predicaciones sobre nuevos casos. Tranquila. Qué pena. La inteligencia artificial ha sido usada en un amplio número de campos, incluyendo diagnóstico, comercio de acciones, control robótico, leyes, percepción remota, descubrimiento científico, juguetes y demás. Aumenta la eficiencia, mejora los procesos considerando la velocidad del trabajo. También rompe las barreras de ubicación y a través de la inteligencia artificial no existirán barreras causadas por la ubicación geográfica ni por las distancias. La inteligencia artificial construye esas máquinas que deberán ser capaces de imitar o superar las capacidades mentales del humano, como lo son el razonamiento, la comprensión, la imaginación, el reconocimiento, la creatividad, emociones, entre otras. La siguiente, por favor. Buenas noches. Pues la historia nos habla de dos personas que inician la inteligencia artificial, Alan Turing y John McCarthy. Dice que Alan Turing pues, es el que la inicia entonces es un brillante matemático, criptoanalista e informático teórico. Nació el 23 de junio de 1912 en Maida Vale, un distrito residencial al oeste de Londres. Turing, además de ser un brillante científico, era homosexual, lo cual le costó la vida el 7 de junio de 1954. Qué pena, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Alan Turing es Sí, se le mundialmente escucha perfecto. Alan Turing es reconocido mundialmente por 4 hechos. Formaliza los conceptos del algoritmo y la computación en la máquina de Turing. Es considerado el padre de la inteligencia artificial. Su participación en el equipo criptoanálisis de la máquina criptográfica alemana, en la máquina alemana Enigma, fue muy clave. Fue una víctima de la mentalidad racionaria puritana de anglosajona, lo que les había comentado anteriormente, pues a él prácticamente lo mataron por ser homosexual. Posteriormente llega a la historia el señor John McCarthy, pues es el sucesor de Alan. John McCarthy nace en Boston en plena recesión. Es hijo de una familia muy humilde de inmigrantes europeos. Poco parecía que este niño, de familia tan pobre y tan humilde, se iba a convertir en un digno sucesor de Turing. En la época cuando era muy joven, uno de los hermanos se enfermó, motivo por el cual lo fue obligado a toda la familia a que se estableciera en la ciudad de Los Ángeles. Allí John era muy destacado en las matemáticas. Él entró al Instituto Tecnológico de California
en el que pidió permiso para estudiar los libros que ya se habían utilizado en cursos anteriores, porque él era muy inquieto en ese tema. El futuro padre de la inteligencia artificial intentaba estudiar mientras trabajaba de carpintero, de pescador e inventor, ideó el primer exprimidor de naranjas hidráulico, entre otras cosas, para ayudar al sustento de su familia, pues él prácticamente era el que la sostenía. Cuando entró oficialmente a estudiar matemáticas en el Instituto Tecnológico de California, había estudiado tanto por su cuenta que le permitieron saltarse unos cursos para poder avanzar. Se licenció en 1948 y se doctoró también en la misma materia en el 51. Hasta ahí la carrera de McCartney solo era un poco más rápida de lo normal, pero ya tenía en su mente una gran obsesión por la inteligencia de las máquinas. En 1956 organiza la mítica conferencia de Dartmouth, donde en el discurso acuña por primera vez el término inteligencia artificial, definido como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Allí planteó los objetivos que perseguían toda su carrera. Este estudio procede sobre la base de todos los aspectos del aprendizaje del rasgo de la inteligencia. Pueden en principio ser descritos de una forma tan precisa que puede crear una máquina que lo asimile. La idea que él tenía o lo que él quería era que, digamos, la máquina fuera capaz de superar al hombre. Casi al final de su etapa investigadora en 1978, él se dio por vencido. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que para poder lograr que la máquina sobrepasara al hombre, se necesitaba el trabajo de 1.7 Einstein, 2 Maxwell, 5 Faraday y la financiación de 0. Proyecto de Manhattan. Pues si ustedes, para esa época Manhattan era una ciudad demasiado reconocida, que gastaba muchísimo dinero, por eso él decía que se iba a gastar muchísima plata. Entonces, él finalmente se reconoce como un resignado en ese campo. O sea, él no daba más porque no tenía, digamos, como el trabajo de toda la mentalidad que necesitaba o toda la financiación. Ahora vamos a hablarle de una breve historia de lo que ha sido la inteligencia artificial desde 1950 en adelante. En 1950, Alan Turing publica La maquinaria de la computación e inteligencia, que era para descifrar la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial y sentar la base de la información actual. Turing planteaba en el artículo académico si las máquinas podían pensar y presentarse en el test de Turing. En 1956, la conferencia que ya había mencionado Benjamín anteriormente, Dartmouth, los científicos Marvin Minsky, John McCarthy y Claude Shannon reúnen a muchos expertos en teoría de la información y las redes neuronales. Y en ese encuentro es donde se acuña por primera vez el término inteligencia artificial. En 1961, el científico Marvin Minsky reconoce los primeros pasos del campo de la inteligencia artificial en un trabajo académico que sirve para inspirar a otros investigadores a ver si se pegaban a la inteligencia artificial para hacer nuevas investigaciones. En 1966, ELIZA fue uno de los primeros programas en procesar el lenguaje natural. Benja. En 1972, Hubert, lo que pueden hacer los ordenadores. La obra del filósofo estadounidense actúa como una revolución en el entusiasmo inicial como toma la inteligencia artificial. No es la única crítica de estos años. La financiación se reduce comenzando el invierno. ¿Por qué? Porque ya la gente no le quería, para esa época no se invertía mucho en el tema de la inteligencia o de las investigaciones. Todo era como restringido. Entonces, respecto a la parte económica, nadie le apostaba. En 1979, un ordenador vence al vagamundo. Allí hubo un profesor de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos. El señor se llamaba Hans Berliner. Creó un programa informático que se llamaba BKG 9.8, que vence al entonces campeón mundial Luigi Villa.
Desde esta victoria se impulsaron nuevos proyectos para juegos más complejos y más competitivos. En 1981 se crea el el ordenador de la quinta generación. En el país Nippon se invierte en una nueva generación de ordenadores que utilizan las técnicas de investigación artificial. Buscan crear máquinas que sean capaces de aprender y traducir automáticamente los idiomas. En 1987, Martin Fitches y Oscar Firchen describen a los atributos de un agente inteligente. Su trabajo se identifica y define muchas características en los sistemas inteligentes y abre nuevas vías de investigación para la inteligencia artificial. En 1992, el proyecto Japón, quinta generación, termina sin apenas resultados, porque el proyecto que había empezado, o sea, se medio terminó, o sea, no dio el resultado que se estaba esperando. En 1997, Deep Blue versus Garry Kasparov, desarrollado por IBM. Este ordenador le ganó al entonces campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en la primera partida, que fue en 1996. Tranquilo, que se La llama máquina Kasparov, perdió. Garry Kasparov. Kasparov. Y la segunda versión ya fue mejorada y en 1997 la máquina le ganó al ajedrecista ruso. En el año 2005 se crea el primer ordenador al volante. Es un coche automático desarrollado por la Universidad de Stanford en Estados Unidos que gana una competición de vehículos robot tras conducir 212 kilómetros en el desierto sin apoyo humano. En el 2011, Watson gana a Jeopardy, el ordenador desarrollado por IBM, bate a los campeones humanos del concurso de televisión estadounidense. Esto más adelante lo hablará y lo profundizará Jason. En el año 2014, un ordenador supera con éxito el test de Turing. El programa llamado EUGE fue desarrollado en Rusia y se hizo pasar por un niño de 13 años. Este era el programa que hacía como las veces de persona. Fue el primer programa que se empezó a desarrollar. En el 2016, Microsoft lanza TEI. La conocida multinacional lanza en Internet un chatbot capaz de aprender a partir de las conversaciones que realizaba con las personas. El programa desarrollado por Google, el DeepMind, vence al campeón mundial del histórico juego Go. Y en el 2017, Libratus vence al póker. Este fue creado en la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos y el software se impone a rivales humanos siempre. Según el ingeniero futurista, alcanza la llamada singularidad tecnológica y los ordenadores son capaces de razonar mejor que un humano. Muchos expertos, en cambio, no son tan optimistas con la llegada de la inteligencia artificial capaz de pensar por sí mismo, por lo que es que la inteligencia artificial pretende que para el año del 2045 la máquina supere al hombre. Le doy paso, Jason. Buenas noches, profesora y compañeros. Buenas noches. Como anteriormente ya dijeron mis compañeros, nos vamos a hablar del avance de la inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial es un programa de computación que está diseñado para realizar operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. Por eso, para hablar de inteligencia artificial, tenemos que hablar de la computación porque las dos van ligadas. Sí, indudablemente es imposible hablar de inteligencia artificial si no podemos hablar de los avances de la computación. De hecho, hay proyectos en este momento que no se han podido llevar a cabo porque los ordenadores no han alcanzado el nivel que se requiere para eso. Podríamos iniciar hablando de microchips, procesadores y demás, pero queremos dejarlo solamente con la idea de que la limitante principal de la inteligencia artificial no es ni la creatividad del hombre,
ni la capacidad de los desarrolladores, sino muchas veces es la capacidad de los ordenadores. ¿Listo? Vamos a dar un brochazo rápido por los principales avances que ha tenido la inteligencia artificial. Es probable que en algunas partes coincidamos con lo que dijeron Benjamín y César. Sin embargo, lo retomaremos porque como vamos a mostrarlo como avance, vamos a ver cómo gradualmente estos temas que aparentemente son repetitivos han venido creciendo en cuanto a inteligencia artificial. En el año 1956 surge el término inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth. Como vemos, es una ciencia o una rama de la informática realmente nueva, apenas surge hasta 1956, y allí únicamente se acuña el término, o sea, se habla por primera vez de inteligencia artificial. En el año 1965, Stanford investiga sistemas expertos. Sistemas expertos son sistemas que están dedicados, mediante inteligencia artificial, están dedicados a resolver problemas específicos y mejorarlos con la inteligencia humana. En el año 1966, ELIZA, primer chatbot que implementa lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje en el que nos comunicamos los humanos. Uno creería que los chatbots, como el que utiliza Despegar, como el que utiliza la ayuda de la vivienda y demás, son sistemas nuevos, pero nos damos cuenta que desde 1966 ya existían. Hablábamos en algún momento de la clase sobre el tema de la comunicación. Decíamos que hay un emisor, un mensaje, un canal y un receptor. En este caso, el mensaje genera también una acción dentro de una máquina o un robot que es capaz de responder a lo que ha recibido y dar respuestas lógicas habladas en lenguaje natural, no en lenguaje binario, no en código, sino en lenguaje natural, o sea, en el lenguaje que hablamos nosotros. Siguiente, por favor. Benja, siguiente, por favor. En el año 1973 nace el primer lenguaje de programación textual para robots. Muchachos, esto es supremamente importante porque hasta ese momento los programadores o los desarrolladores desarrollaban código en sistemas usuales como Visual, o bueno, los sistemas de desarrollo que existían en ese momento, los sistemas de programación que existían en ese momento, pero en los lenguajes textuales lo que hacen es que ellos desarrollan código directamente para interactuar con robots. No tiene que pasar un doble proceso que era desarrollar el lenguaje al ordenador y el ordenador desarrollar un lenguaje hacia la máquina, sino que el sistema de programación textual permite comunicarnos directamente con los robots. En el año 1979, el programa Betcahead 9.8 gana al campeón mundial del Backgammon. ¿Por qué lo repetimos? Ya lo habían dicho Benjamín y César, pero ¿por qué lo repetimos? El Backgammon es un juego de fichas que consiste en hacer movimientos sobre una especie de pirámides. Ahí en la parte de arriba donde dice 1979 pueden ver un esquema del juego. Aunque ya era complejo y ya era interesante que un computador pudiera competir en esto y ganar, más adelante vamos a ver que hay avances más significativos, pero este es como el papá de esos avances. En 1980, como ya sabemos que la inteligencia artificial es un programa de diseñan la primera furgoneta guiada para visión artificial. La primera furgoneta guiada para visión artificial. En retorno. Esto hace referencia, muchachos, a este vendría siendo el papá de los... Eso, qué pena. Usuario PC, por favor, apagar el micrófono. Usuario PC. Usuario PC. Como que ya. Esto es el papá de los vehículos autónomos. Visión artificial hace referencia a un sistema de inteligencia artificial que es capaz de detectar y entender obstáculos. Entonces, no solamente va guiado por una cámara, sino que esa cámara es capaz de entender que hay una persona, que hay un coche o cualquier otro tipo de obstáculo dentro de la vía. Siguiente, por favor. En el año 1988, la inteligencia artificial se aplica a la traducción entre el inglés y el francés. Muchachos, no estamos hablando de una traducción textual, o sea, no es meter la palabra carro en un traductor y que nos bote car, si es en inglés, sino es hacer traducción de frases complejas que aparte de todo tengan semántica y tengan gramática. Esto en inteligencia artificial también implica un avance muy grande, porque la máquina era capaz de interpretar el sentido gramatical de una frase. Se hizo del inglés al francés,
Recordemos que el francés es un idioma textual y el inglés es un idioma gramatical, o sea, se invierten palabras, se manejan diferentes órdenes, diferentes tiempos. Entonces es un avance muy importante para la inteligencia artificial. En el año 1994, como ya vemos, 2 vehículos autónomos recorren 1000 kilómetros en la autopista en París. Esto es un avance importantísimo. 1000 kilómetros es el equivalente a ir más o menos desde Bogotá hasta la costa. Estamos hablando de 2 vehículos que, sin ser conducidos por nadie, recorrieron el equivalente de ir de Bogotá a la costa. Es un avance gigante. En el año 1996 nacen los agentes inteligentes que perciben el entorno. Esto vendría siendo el papá de los equipos inteligentes que tenemos hoy en día en aeropuertos, embajadas, este tipo de sitios, que son capaces de reconocer rostros, de predecir comportamiento humano, de predecir amenazas terroristas, de lanzar advertencias de este tipo, entre otros. Siguiente, por favor. En el año 2004, en competición, vehículos autónomos recorren 100 kilómetros en el Mojave. En el anterior era simplemente que andaran. Recorrieron 1000 kilómetros simplemente andando. Esto ya era una competencia. En competencia recorrieron 100 kilómetros, compitiendo entre ellos. La Leo, inteligencia... sigue con 2008. En el 2008, Google lanza la primera aplicación que reconoce la voz. Esto sería el papá de posteriormente Siri, Alexa y otro tipo de sistemas que hoy en día son capaces de reconocer el lenguaje natural e interactuar con los humanos por medio de esto. En el año 2011, Watson gana a los humanos al concurso Jeopardy, todo se acelera. Todo se acelera quiere decir que pues, en este momento se dio como un frenetismo en el tema de inteligencia artificial. Watson fue una máquina desarrollada por IBM. Jeopardy es un juego que consiste en responder preguntas de cultura general. Él lo hacía mediante lenguaje natural. Escuchaba la pregunta en lenguaje natural y la respondía en lenguaje natural. Vamos a ver un video sobre esto. Entonces, un momentico. Venga, Leo, Cido, lee el del 2002, por favor. Venga, lo coloca bien que no alcanzo a leer todo, por favor. No se puede por la parte de abajo del Zoom y no la contemplamos. En 2012, una máquina que se llamaba Machine Learning aprendió a identificar gatos. ¿Por qué es importante esto? Porque la máquina, primero, no fue adiestrada para eso. O sea, sigue, que ya está grabando. En el año 2013, Boston Dynamics construye a Atlas, robot bípedo de rescate. A ver, muchachos, esto es importantísimo por varias cosas. La primera, porque es mucho más fácil mantener erguido a un robot cuadrúpedo que a un robot bípedo. ¿Sí? El robot bípedo implicaba tener sistemas que le permitieran mantener el equilibrio. Más adelante, dentro de la misma historia, vamos a ver un avance importante, y es que el mismo robot es capaz de hacer parkour. Parkour es una disciplina que consiste en superar obstáculos mediante la fuerza del cuerpo humano. Ahorita vamos a ver un video sobre Atlas. Sigue. En el año 2014, el programa Eugene Guzmán pasa el test de Turing. Esto no lo comentaba en un momento Benja, hace referencia a un sistema que fue capaz de hacerse pasar por un niño de 13 años. El test de Turing, como su nombre lo indica, se lo inventó el padre de la inteligencia artificial, Turing, y lo que permitía era identificar qué tanto que emulaba el comportamiento humano una máquina o un sistema de inteligencia artificial. Ya en el 2015 vemos que las máquinas ven mejor que los humanos. Esto hace referencia a que las máquinas son capaces de observar cambios simples. Miren que hoy tenemos sistemas de reconocimiento facial, que, por ejemplo en los celulares, que permiten que el sistema ni siquiera se confunde entre gemelos, o sea, percibe cambios ligeros entre un rostro y otro. Hace referencia a esto. Sigamos, venga, por favor. Permítanos los 5 minutos, quitamos mucho más. Nos encontramos acá en la sala. Chicos, deja de compartir El pantalla, rector, el doctor Guillermo Hoyos Gómez. Listo. Nos encontramos el rector, el doctor Guillermo Hoyos Gómez. 15 minutos.
Sí, Bueno, dale, perdimos. dale. Con 15 minutos. Sí, dale. Aceleremos. Hay un ponga la micrófono presentación. abierto por ahí que, uy, no, profe. A ver, el Será. del micrófono, porfa. Sí, ahí vamos. No, en Libratus, arriba. Vamos en seguía La siguiente, Benja. siguiente. Benja, siguiente. No, se pasó. Ah, es que está transmitiéndole más lento. Suba con calmita. Vísteme el espacio que tengo afán de decir. León. Otra vez. Esa no es. Esa no es la que sigue. La que sigue. Dele una sola vez, viejo Benja. Eso, listo. Sido, tenemos que acelerar. En el año 2017 sí miramos que hubieron varios avances. Uno de ellos es el programa Libratus, que vence al póker contra 4 personas. Sigue, Sido. AlphaGo gana al campeón mundial de Go. Esto es un avance importante porque el Go es el juego considerado de fichas más complejo del mundo. Ahorita vamos a ver un video, entonces no va a profundizar mucho en el tema. Deep Meat se lleva lo aprendido en el juego a otro. Esto es muy, muy, muy importante porque quiere decir que un equipo con inteligencia artificial fue capaz de aplicar lo que aprendió. Les voy a poner un ejemplo. Jugando parqués, en jugar escalera. O sea, aprendió en un juego y trasladó su aprendizaje para aplicarlo en otro juego. En el MIT lanza el primer taxi autónomo en Singapur. Un taxi que es capaz de llevarte de un punto A a un punto B sin necesidad de que haya un humano. O sea, el taxista es el mismo vehículo. ¿Qué pasó? Sigue, Sido, sigue. La ginoide Sofía se convierte en ciudadana saudí. Oiga, esto sí nos interesa en derecho. Por ejemplo, al ser ella ciudadana, ¿qué derechos adquiere la ginoide Sofía? Porque ella le dieron ciudadanía saudí. Ya ahorita vamos a ver qué es Sofía. Vamos a ver un pequeño video ya también. Así que pide pase, ven. La siguiente. Listo. Profe, ¿puedes dejar de grabar, por favor? Sí misma a jugar el ajedrez. Es decir, una máquina a la que nadie le enseñó que el caballo mueve en L, que la reina mueve para donde quiera. Simplemente aprendió a jugar, de ver ensayo y error, videos y demás. Y lo que les acabamos de contar, que atrás aprendió a hacer parkour. Sigue, por favor. Profe, tienes que dejar de grabar. Un robot es un dispositivo que está compuesto de sensores, muchachos. Estos sensores reciben unos datos de entrada. Estos datos son mandados a una computadora y esa computadora ordena pues al robot a que efectúe determinada acción. Por ejemplo, entonces dame la mano, entonces el robot da la mano. Una de las finalidades de la construcción de los robots es su intervención básicamente con rapidez, calidad y precisión en procesos más que todo de fabricación, encargados pues de realizar trabajos repetitivos en fabricación. Siguiente, por favor. Las áreas de investigación de la inteligencia artificial. Son muchas las que se investigan hoy en día. Entre ellas tenemos las siguientes. Entonces está la representación del conocimiento, que busca básicamente el descubrimiento de métodos tanto expresivos como eficientes para describir información sobre el mundo real. Están los métodos de aprendizaje automático, pues que extienden las técnicas de estadística con el fin de posibilitar la identificación pues, de un muy amplio rango de tendencias generales a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. Está el campo de la planificación también, que enfrenta el desarrollo de algoritmos. Todos sabemos que los algoritmos pues, son operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la solución pues, a X tipo de problemas. Pues. Entonces estos algoritmos construyen y ejecutan automáticamente secuencias de comandos, de órdenes. Los trabajos en el área de razonamiento posible, pues que hacen uso de principios estadísticos para desarrollar codificaciones de información incierta. El estudio de las arquitecturas de agente, busca pues la integración de otras áreas de la inteligencia artificial pues con el objeto de crear agentes inteligentes, entidades robustas pues capaces del comportamiento autónomo y en tiempo real. El ejemplo pues que nos da el compañero Jason con los chatbots es el ideal. Siguiente, por favor. Ok, la coordinación y colaboración con multiagentes
Ha permitido el desarrollo de técnicas para la representación de capacidades de otros agentes y la especificación del conocimiento necesario para la colaboración entre ellos. El desarrollo de ontologías. Persigue la creación de catálogos de conocimiento explícito, formal y multipropósito que pueden ser utilizados por sistemas inteligentes. Los campos de procesamiento de voz y lenguaje. Buscan la creación de sistemas que se comunican con la gente en su lenguaje. Y la síntesis y compresión de imágenes que conduce a la producción de algoritmos para análisis de fotografías, diagramas, videos, así como también técnicas de despliegue visual de información cuantitativa y estructurada. Ahora vamos a ver las áreas de aplicación de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Que se aplican en sistemas reales en diferentes ramas y para solucionar diferentes problemas, como pueden ser. Entonces está la gestión y el control, que es un análisis inteligente que hace una fijación como tal de objetivos, la fabricación, que es pues el diseño, la planificación, la programación, la gestión de proyectos, visión computarizada, pues entre otras. Está la educación, que es el adiestramiento práctico en cuanto a exámenes y diagnósticos. Entonces, en la ingeniería, que está el diseño, el control en análisis, el equipamiento, pues, que es el diseño, el diagnóstico, el adiestramiento, el mantenimiento, pues, entre otras. Siguiente, por favor. Me disculpan. También vemos en la cartografía, se ve durante la interpretación de fotografías, de diseño, en la resolución de programas cartográficos en general, dentro de las profesiones, como la abogacía, la medicina, la contabilidad, la geología, la química, etc. Dentro de los software de enseñanza, software específicos de alguna tarea de diseño, de verificación, de mantenimiento de otros sistemas, en los sistemas de armamentos, para las guerras electrónicas, la identificación de objetivos, controles, procesos de imágenes, de señales, etc. Para procesos de datos, en la educación, la interfaz de lenguaje natural, el acceso inteligente a datos gestores, el análisis inteligente de datos, entre otros. Y para las finanzas, puntualmente la planificación, el análisis y en la consultoría. Siguiente, por favor. Las aplicaciones comerciales de la inteligencia artificial también tienen numerosas aplicaciones